vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Querido amigo, bienvenido una vez más a su programa Venezuela Positivo. Hoy tenemos invitado al señor Alberto Maldonado, presidente de FETA Táchira. Bienvenido, amigo Alberto. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Bueno, estamos en un proceso ahorita se acaba de celebrar el 1 de mayo. Vamos a entrar en materia porque usted es un hombre muy explosivo y con el tiempo muy medido. ¿Qué perspectiva ve en este nuevo panorama con el aumento de sueldo y salario que hubo y pensiones, si es que la hubo? Bueno, primero que todo, agradecerle al Canal 21 y el programa Venezuela en Positivo para llegar a los hogares de los tachirenses, ¿no? Yo quiero primero darle gracias a Dios, a la Virgen de la Consolación, por regalarnos otro día y resaltar algo que pasó el 30 de abril, en vísperas de la conmemoración del 1 de mayo, que fue el fallecimiento del presidente que en vida era Federico Ramírez León, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira y presidente de la CTV en los años 80 y 90. Quiero resaltar porque ese fue uno de los grandes impulsores de la democracia sindical en Venezuela. Y como todo ser humano comete errores, pero como todo ser humano tiene virtudes. Y hoy yo hago hincapié en las virtudes. Federico luchó por los derechos de los trabajadores, logró conquistas para los trabajadores y beneficios para los trabajadores. Yo desde aquí le quiero decir, enviarle un mensaje a su familia de solidaridad del movimiento sindical del Táchira, de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, donde fue presidente Federico Ramírez León, y bueno, que Dios lo tenga en ese situal donde tiene a los líderes buenos en el paraíso, para que desde allá nos ayude a conducir también estos momentos difíciles que vive el movimiento sindical venezolano y los trabajadores venezolanos, producto de medidas que lo que hacen es empobrecer literalmente a los trabajadores. El 1 de mayo, el 30 de abril, hubo un anuncio por parte de la encargada de la presidencia de la República, por Donald Trump, de ajuste de los bonos. Es necesario resaltar que aquí no hubo ningún aumento salarial. El ministro del Trabajo, creo que ayer, resaltaba que no hubo aumento de salario. Y eso es como agarrar la Constitución y tirarla a un pote de la basura, destruir la Constitución. La Constitución dice salario. La Constitución no dice bonos, ni bonificaciones, ni bono de guerra, ni bono de hambre, ni bono de miseria. Dice salario. Y ahí es donde el movimiento sindical se detiene. El movimiento sindical que no participa en mesas de trabajo para poder eliminar los derechos de los trabajadores, como ocurrió también el 30 de abril, donde un grupo de pseudodirigentes que no tienen ninguna legitimidad porque no representan a los trabajadores venezolanos, se sentaron con el ministro del Trabajo, que es el representante del gobierno, a liquidar también y a reafirmar el mensaje que dio la encargada de la República de Venezuela al país, de un ajuste. Imagínense que vamos a hacer un ajuste consciente y responsable. Él ni es consciente ni es responsable. Usted es un irresponsable que ha condenado a los trabajadores venezolanos a seguir construyendo miseria. Pero bueno, como dicen aquí en el estado Táchira, cada marrano le llega su sábado. En algún momento usted se va a ir de la presidencia de la República de Venezuela y llegará un venezolano que quiera y que esté conectado con todos los sectores sociales para poder sacar este país adelante, porque este país nos necesita a todos. Nos necesita a los rojos, a los blancos, a los azules, a los amarillos, a los negros, a los que no tienen color, pero que necesariamente necesitan un país unido para poder salir adelante. El 1 de mayo no se celebró nada en Venezuela.
El 1 de mayo amanecieron los trabajadores con un porrazo en la nuca que ayer lunes todavía no nos habíamos despertado de ese porrazo que nos dio esta señora al anunciarle con Fedecámara, porque aquí se frotaron las manos los empresarios cuando no hubo aumento de salario, sino un aumento de bonos que no representa automáticamente en estos momentos la realidad que vive el país, cuando aquí hay trabajadores de la administración privada y la administración pública cobrando 5 bolívares, 25 bolívares de prestaciones sociales mensuales, 5 días por 25 bolívares, son 25, una moneda que no alcanza ni siquiera para pagar el 30% del pasaje urbano en San Cristóbal, un monte que no alcanza para nada, y ese es el tiempo que el trabajador está dejando esa empresa para poder generar prestaciones sociales según la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí se han vulnerado y se han violado durante 5 años los derechos colectivos y difusos de miles de venezolanos, de trabajadores que todos los días salen muy temprano a vender la fuerza del trabajo a cambio de un salario que le permita no solamente vivir con dignidad, sino envejecer con dignidad cuando usted vende el tiempo y la fuerza del trabajo a cambio de prestaciones sociales que hoy se han espumado producto de una política de Estado que ha destruido completamente los derechos fundamentales de los trabajadores. El 1 de mayo lo que hubo en Venezuela fue unas protestas fuertes, duras, y lo que viene ahorita va a ser más duro también. Nosotros no vamos a permitir que los trabajadores venezolanos se les arrebate por capricho de políticos y de empresarios los derechos que hemos conquistado a través de la historia, que ningún gobierno, ningún político y ningún empresario le ha regalado absolutamente nada a los trabajadores. Es necesario que haya un movimiento sindical monolítico que permita avanzar con objetivos claros dentro del marco de la Constitución para restablecer los derechos que han sido violados por parte de estos políticos que se han investido primero con el voto del venezolano y ahorita sin el voto de los venezolanos, pero que siguen dirigiendo las políticas nacionales, imponiendo automáticamente conceptos que no están dentro de la Constitución para llevar a un decreto de bonos compensatorios o bonos de alimentación y eliminar el salario que sí está dentro de la Constitución. En el artículo 91 está el concepto salarial y ese concepto salarial no representa ningún ingreso de bonificación para los trabajadores. Ahí dice salario y como dice salario, vamos a defender el salario. Amigo Alberto, ¿cómo es eso que se reúne el gobierno con Fedecámara y parte del sindicato y negocian lo que van a aumentar, que son bonos, y eso no está en la Constitución? O sea, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso viene de inventos políticos y también hay que resaltar aquí algo. ¿Cuál es el corazón democrático de una nación? ¿Dónde convergen, dónde conviven, dónde están todos los sentimientos del pueblo venezolano para que lo defienda en una institución democrática, en la Asamblea Nacional? Pero la Asamblea Nacional durante muchos años ha sido controlada por el partido de gobierno. Y ese partido de gobierno no va a estar en contra de estos individuos que toman decisiones para poder liquidar a los trabajadores. Eso no está en la Constitución. ¿Por qué algunos ilegítimos de la CTV se reúnen con el ministro del Trabajo y con algunos representantes empresariales? Bueno, porque esas personas que están ahí tienen 80 años, 75 años y más de 80 años, para que tengan claro. Esos señores no son trabajadores, esos señores no se levantan a las 4 de la mañana a hacer una arepa, muchas veces rellena de mantequilla, porque no hay ni siquiera un atún para rellenar la arepa, ni una hojuela de queso, y automáticamente se van y se sientan con estos representantes de este gobierno ilegítimo y terminan negociando lo que ellos no se benefician porque ellos no son trabajadores activos. Entonces con ese elemento sale el ministro del Trabajo, se lo entrega a la ejecutora de la miseria en Venezuela y esta sale y con un hacha le quiebra el corazón a cientos de millones de venezolanos que necesitan un salario. Amigo Alberto, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Cargada de la presidencia de la República,
una porra para que golpeara de nuevo un año más a los trabajadores venezolanos con un aumento de $50. Hoy los policías, la Guardia Nacional, los médicos, los profesores, los trabajadores de la administración pública y privada, hoy amanecieron más pobres que el día de ayer. Hoy Fede Cámara se frota las manos mirando cómo su aliada Elsie Rodríguez condenó a la clase trabajadora venezolana con un salario miserable. Pero que se olviden que esto quedó en un aumento de salario. Y a partir de ahora, este pueblo se va a movilizar porque es necesario que haya un venezolano en la presidencia de la República por el voto secreto y directo de los venezolanos. No importa quién sea. No importa quién sea, no importa si es un hombre o es una mujer, lo importante es que tenga la legitimidad del pueblo venezolano y que atienda los problemas del pueblo venezolano. El movimiento sindical siempre estará en la calle, no importa quién gobierne, porque es patrono, y Fede Cámaras tendrá que entender que va a conseguir a un movimiento sindical de frente en la calle, defendiendo los derechos y no permitiendo que nos roben por lo que tantos años hemos peleado. Este 1 de mayo conmemoramos 140 años de la gesta de Chicago. Hoy lo que hay aquí en la Plaza Bolívar del Táchira, en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, somos trabajadores. Una de las cosas más importantes de las cuales me siento orgulloso, que el 1 de mayo del 2008, en este mismo escenario, le prometí al Libertador y a Dios que libraríamos al movimiento sindical de las cadenas de los políticos que empobrecieron a la clase obrera venezolana. Y hoy lo estamos reafirmando. Hoy lo que hay aquí somos dirigentes. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, seguimos con nuestro invitado de hoy, el señor Alberto Maldonado, presidente de FETRA Táchira. Usted, señor Alberto, en el segmento anterior colocó algo tan importante, vamos a llamarlo así, que es muy importante, pero también es muy cruel, cómo se ha debilitado el ingreso de los trabajadores venezolanos en conchupancia con las cúpulas, gobierno X. ¿Qué puede hacer FETRA Táchira desde el Táchira, como usted, como el gran líder que representa a FETRA Táchira y reconocido a nivel nacional? ¿Qué podemos hacer nosotros del Estado Táchira para hacerle ver al Ejecutivo Nacional que no se gobierna de esa forma, empobreciendo a los trabajadores cada día más? Fíjense bien. Primero, la que está en Miraflores le falta el respeto hasta la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, argumentando que el ajuste de bonificaciones que ella dio es el más representativo en los últimos años. Yo quiero decirle, para que tenga usted conciencia, porque usted fue la destructora completa de los derechos fundamentales de los trabajadores de la administración pública. Usted fue la que liquidó convenciones colectivas y acuerdos colectivos que por años han sido conquista de los trabajadores. Yo quiero decirle que en el 2010 Chávez puso el salario en $350 más $200 de bono de alimentación, que integral eran $550. Para que usted esté clara, usted que habla que su ajuste de miseria fue mejor, pero no es porque traigo a cotación esto para que sepan que estos señores no solamente abandonaron las personas que los hicieron llegar, sino que aparte que los cuestionan con argumentos completamente inútiles y falsos. Esta señora
genera falsedad en su discurso. ¿Por qué genera falsedad? Porque usted nunca vio un aumento de salario. Usted está al lado de Fedecámaras. Y el movimiento sindical, que es un movimiento completamente protestante, porque cada día busca beneficios, este movimiento sindical tachirense, primero que no se va a quedar quieto. Nosotros vamos a partir de esta semana hacia la ciudad de Caracas a interponer un recurso de nulidad del decreto de los bonos con un amparo constitucional, porque ha tocado derechos colectivos y difusionales de los trabajadores en Venezuela. Usted acaba de activar un mecanismo que está dentro de la Constitución y que lo vamos a hacer valer. Nosotros no queremos que este movimiento sindical utilice los mecanismos de fuerza para ir a la calle y seguir de una u otra forma tratando de que los cuerpos del Estado vayan a reprimir a los trabajadores. Vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia primero, a interponer este recurso y este amparo. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia no lo niegue, porque estamos seguros que lo va a negar, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí se han vulnerado y se han violado los derechos humanos de más de 10 millones de trabajadores en Venezuela. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que estos politiqueros de oficio, que están aliados con el poder económico venezolano, le quieran dar una limosna a los trabajadores. Este movimiento sindical es un movimiento sindical que tiene músculo y que tiene gente, pero nuestra gente tendrá que salir en el momento que nos nieguen el derecho en el Tribunal Supremo de Justicia a que se anule ese decreto inconstitucional que viola cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política venezolana, llevada a legalidad el 15 de diciembre de 1999 y que está viva hoy más que nunca. Hoy le estamos diciendo al país que vamos a ir allá, con todos. El venezolano, el trabajador que se quiera plegar a ese amparo, puede ir al Tribunal Supremo de Justicia y plegarse. Calculamos que 500,000 o 1 millón de trabajadores y dirigentes sindicales logremos movilizarnos al Tribunal Supremo de Justicia para ratificar nuestro apoyo y nuestra disposición de ser parte de ese amparo y de esa solicitud de nulidad de ese decreto inconstitucional por parte de esta señora que está allá. Y decirle a la Asamblea Nacional, a los diputados de cada una de las regiones, que ustedes obedecen a la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos en cada uno de los estados y que es necesario que también levanten una voz de protesta ante esto. A nosotros no nos interesa lo que gane un diputado, no nos importa. Lo que sí le debe importar a un diputado es lo que gana un trabajador en Venezuela, que gana 130 bolívares, que sus prestaciones sociales son calculadas sobre 5 bolívares diarios, el concepto prestacional, y que un trabajador de la administración pública que tiene 25 y 30 y 40 años está saliendo con 50,000 y 60,000 bolívares de prestaciones sociales que equivalen a $100, y que eso es condenar a una mujer o a un hombre que ha dejado toda su vida en la administración pública y que es enviarla a su casa a agonizar, producto de unas medidas económicas que este gobierno, el gobierno de Delcy Rodríguez, ha venido impulsando para empobrecer a la población venezolana, desde que era vicepresidente de la República y ahorita que es la encargada de Donald Trump en la República, y que aquí los venezolanos tenemos que entender también que este es nuestro país, esto no es una franquicia de Donald Trump, esto no es, nosotros no somos empleados de Donald Trump, esto es una nación soberana que tiene que levantarse para exigir derechos, derechos dentro del marco de la Constitución, sin salirnos del hilo constitucional, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, pero vamos a ejercer nuestro derecho. No puede ser que un cubano como Marco Rubio y un irlandés como Donald Trump dirijan las políticas como un control remoto se dirige un televisor cambiándolo de canales.
O sea, tenemos también que ser serios nosotros, tenemos que también tener claro que este país es de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones venideras. Este país no le pertenece a ningún terrateniente, aquí no hay caudillos, ya los caudillos se acabaron. Entonces es necesario también que la población venezolana despierte de ese sueño retardo de que pidió un cambio y hoy es peor el remedio que la enfermedad, y que necesariamente necesitamos unirnos todos para poder lograr alcanzar los objetivos, que es tener un país con mayor democracia, con instituciones que funcionen, con instituciones independientes, que velen por los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos, que tengamos un ministerio del trabajo, no un ministro de un partido, sino un ministro también electo por el voto secreto y directo, para que tenga autonomía, para que pueda resolver los problemas de los trabajadores y no se convierta en un activista de un partido político del gobierno que está de turno, una inspectoría del trabajo que funcionen y que no sean apéndice de un partido político. Tenemos que despertar también desde el sueño retardo y tenemos que ir a eso, a interponer un recurso, y después de eso necesariamente necesitamos revisar toda la estructura sindical venezolana para poderla legitimar, porque si vamos a convocar a un paro de actividades, a un cese de actividades dentro de la Constitución, dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, es necesario tener autoridades sindicales legítimas, electas por los trabajadores, con el voto secreto y directo. Aquí se acabaron las elecciones de segundo grado, aquí ya no hay elecciones de segundo grado. Aquí el que tenga votos dentro del movimiento sindical, que se cuente, y que cuente los votos que tiene los trabajadores que lo han visto con la capacidad para seguir representando sus derechos, defendiendo sus reivindicaciones y guiándolos hacia el camino de la prosperidad. Aquí ya se acabó eso de repartición de cargos de los partidos políticos en una elección de segundo grado. Eso ya se eliminó, eso ya está claro. Aquí el que tenga voto de los trabajadores y los trabajadores lo vean como sus legítimos representantes, es el que va a estar en la mesa hablando en nombre de los trabajadores, y el que no tenga, que se vaya a otras instituciones que no son activamente laborales a seguir representando o los partidos políticos o otras asociaciones civiles. Amigo Alberto, interesantísimo todo el desarrollo de este tema. En cuanto a la Asamblea Nacional, ¿ustedes tienen previsto pedir un derecho a palabra, entregar documentos a la Asamblea? Porque hay que comprometer a los diputados, como usted muy bien lo señaló. Otro punto muy importante, ¿dónde quedan los jubilados en este país? No, bueno, ser viejo en este país es un delito. Ser viejo en este país es que un sistema político lo ha condenado a vivir en los mayores cordones de miseria que una sociedad, después de haber prestado 30 y 40 años de servicio, tiene que ir a su hogar con una maleta llena de miseria, no llena de expectativas y de sueños que haya construido el trabajador, y no por culpa del trabajador. Esto fue una política enmarcada con un plan específico de destruir los ingresos de las mayorías para poderlos controlar. Para poder controlar las mayorías, se controlan desde el estómago. Acabaron y pulverizaron el salario de los trabajadores, los ingresos de los jubilados y pensionados. Pusieron la vara tan alta, eliminaron casi 14 dígitos de la moneda venezolana, empobrecieron a los venezolanos que tenían los bolívares en sus bancos, y cuando le quitaron los primeros 6 dígitos los empobrecieron, y después siguieron empobreciendo al llegar al punto de quebrar a la gran mayoría de los venezolanos y beneficiar a un grupo que tienen privilegios dentro del gobierno que está de turno. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan los trabajadores jubilados y pensionados? En estos momentos quedan con $70 a la tasa del BCB, y a medida que vaya subiendo la escala de la reconvención, a esa medida viene reduciendo también los ingresos de ese trabajador, que es un trabajador pasivo, que sigue siendo un trabajador, pero es un trabajador pasivo porque ya está jubilado y pensionado por diferentes administraciones. Eso no quiere decir que ese trabajador con 62 años no siga prestando servicios, sigue trabajando porque necesita alimentar a su familia, porque tiene una esposa, porque tiene todavía hijos y que tiene que sacarlos adelante. Ese trabajador no deja de trabajar. Sin embargo, fue condenado por un sistema político que lo empobreció. Ese tema lo vamos a seguir desarrollando en el próximo segmento. Querido amigo, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.
a buscar conquistas de beneficios contractuales y mejores condiciones salariales. Hoy no estamos desfilando, hoy no estamos celebrando, hoy estamos protestando, aun cuando nos señalen, aun cuando nos descalifiquen, aun cuando nos digan que los que hay aquí son delincuentes. Le queremos enviar un mensaje delante del Libertador: estos delincuentes tenemos dignidad y somos trabajadores, somos venezolanos, somos presidentes y lucharemos por los derechos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, seguimos con el señor Alberto Maldonado, presidente de FETRATACHI. Interesante todos estos temas que llaman a la conciencia del venezolano. Tenemos que tener visualización de futuro y amor propio por nuestro país. Y dirigente como el señor Alberto Maldonado, que está encaminado a ilustrar el camino que debemos seguir. Con respecto, usted lo señaló muy bien, señor Alberto, refiriéndose a la Asamblea Nacional. Vamos a la Corte Suprema, pero la Asamblea Nacional es corresponsable de toda esta situación que viven los venezolanos. Mire, desde hace mucho tiempo para acá, los trabajadores han visto cómo sus derechos han sido vulnerados y nadie, absolutamente nadie, ha detenido ese tren, ese dragón que ha venido tragándose el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores. Pero existe una institución que es la responsable de detener ese avance, y en este caso es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional representa a todos los venezolanos, y aquí hay responsables de un sector político de oposición que no permitió que los venezolanos participaran en ese proceso electoral donde el año pasado fueron electos los diputados. Le dijo al pueblo que abstenerse era el mejor mecanismo para poder deslegitimar las acciones del voto secreto y directo. Y es completamente falso. Ese mismo mecanismo se hizo en el 2005, cuando hoy todavía vivo por ahí bajo las sombras, bajo las tumbas de un partido que sigue diciendo que él es parte del cambio. En el 2005 Henry Ramos Aliu llamó a que no participara el pueblo venezolano en las elecciones, en la Asamblea Nacional, porque se iba a deslegitimar a Hugo Chávez Frías. Y fue todo lo contrario. Se le permitió a Chávez tener el poder, el sartén por el mango, para avanzar con su proyecto socialista en el empobrecimiento de la nación. El año pasado pasó lo mismo. Sectores de una política errada que también están buscando llegar al poder para seguir saqueando esta nación, porque esta nación no tiene hijos que la quieran, que la amen, que la respeten, porque todo el que quiere llegar a un cargo de elección popular es para resolver su problema y no resolver el problema del colectivo. No se participó y hoy la Asamblea Nacional, aparte que subieron 100 diputados más, eran 167 y ahorita son 267, hoy la Asamblea Nacional, la gran mayoría, el 80% está en manos del partido que gobierna el país en estos momentos. Entonces, pedirle a los diputados, que son la expresión natural del pueblo, que son las herramientas que detienen el abuso hacia los ciudadanos, que son la herramienta constitucional que permite restablecer derechos, porque es en la Asamblea Nacional donde se discuten estos decretos y estas leyes que no ayudan a beneficiar a los trabajadores, todo lo contrario, se está hablando por ahí de una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para poder eliminar más derechos de los trabajadores, para poder someter más a los trabajadores, pero eso no se puede hacer sin los trabajadores. La Asamblea Nacional no representa en estos momentos
la mayoría de los venezolanos y menos la mayoría de los trabajadores. Ahí no hay ningún trabajador, no hay ningún dirigente como diputado de la Asamblea Nacional. Los unos son de los partidos políticos y los otros son del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí no están los trabajadores, que se olviden que ahí hay un trabajador. De tal manera que si la Asamblea Nacional, que es la voz de la democracia en una nación, guarda silencio ante esta violación reiterada de los derechos consagrados en la Constitución para que se le aumente el salario a los trabajadores venezolanos, también es cómplice de lo que hoy viven los trabajadores en Venezuela. Amigo Alberto, ¿es cierto que la propuesta de la reforma a la ley del trabajo la está proponiendo Fedecámara? Bueno, es que Fedecámara en los últimos años se ha convertido en el lobo que cuida la presa. Jorge Roy, para que sepa lo minusválida que está el movimiento sindical. Jorge Roy era el representante de Venezuela por parte de los trabajadores en la OIT. Uno que fue presidente de Fedecámaras. Ese era el que defendía los derechos en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. O sea, teníamos un empresario, porque es tan malo este movimiento sindical, que abandonó ese puesto que lo representaba en vida hasta el 2015 el compañero Manuel Cova, porque Manuel Cova murió en el 2016, y antes de Manuel Cova lo representaba Federico Ramírez León de forma muy elegante y beneficiando los derechos y protegiendo los derechos de los trabajadores. Entonces, posterior del 2016, cuando muere Manuel Cova, esa representación en la OIT, porque hoy no hay representantes en la CTV, la mayoría murieron y los que están no tienen legitimidad. O sea, este movimiento sindical todavía pretende un señor como Carlos Ortega, que tiene 25 años de haberse ido del país, fuera de las fronteras del país, que fue el que metió al movimiento sindical en un problema político donde el movimiento sindical no tenía que participar, y después entregarle el 11 de abril a Carmona en bandeja de plata la nación. Este señor desde allá también todavía pretende dirigir el movimiento sindical venezolano. Entonces, estamos ante una crisis profunda sindical que hoy aprovechan los empresarios para seguir exprimiendo la sangre y el sudor de los trabajadores. Aquí hay empresarios muy buenos, a los cuales la Federación de Trabajadores del Estado Táchira resalta como excelentes empresarios, empresarios que cuidan a los trabajadores. Pero aquí hay una manada de lobos que han devorado los derechos de los trabajadores, que le da rabia cuando un trabajador se cambia la ropa, que le da rabia cuando un trabajador compra una moto para poder llegar más temprano y no madrugar tanto al trabajo, que le da rabia cuando el trabajador empieza a crecer y puede tener otros beneficios. Ese empresario miserable es el que nosotros hemos identificado como el ejecutor de la pobreza de la clase trabajadora en Venezuela y en el Estado Táchira. Y eso en algún momento también va a cambiar. Va a cambiar porque la CTV debe tener su representante en la OIT. ¿Para qué? Para que proteja los intereses de los trabajadores venezolanos. Hoy Fedecámaras está más contenta que nunca porque tiene una aliada en la presidencia de la República encargada, que es la que tiene la porra, que tiene el hacha y que ha decapitado a los trabajadores venezolanos el 30 de abril del año 2026, argumentándole a los venezolanos que el aumento de $240 integrales anclados al bolívar de la tasa BCD ha sido uno de los incrementos más importantes en los últimos años. O sea, ni siquiera reconoce que los que ella ha sustituido hicieron esfuerzos también, sino que automáticamente los pone como los que nunca quisieron darle a los trabajadores y que ella sí es la salvadora y ella le está dando más miseria a los trabajadores venezolanos. Y apoyada en un acuerdo, en una reunión que hubo en el Ministerio de Trabajo, donde el ministro actual participó, y en el día de ayer el ministro salió a defender y a decir, porque lo tenemos confeso, que no hubo aumento de salario, que se olviden que hubo aumento de salario, que lo que hubo fue bonificaciones. Bueno, con ese argumento de este empleado, Elsie Rodríguez, en el Ministerio de Trabajo, es que vamos a ir
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a mirar si los jueces que están ahí, si los magistrados que están ahí son venezolanos y van a tomar una decisión apegada a la Constitución, apegada a la Constitución. Nosotros no queremos que se vayan a producción a favor del movimiento sindical de los trabajadores, queremos que se pronuncien en base a la violación que ha sido en reiteradas ocasiones vulnerada por los que han ostentado el cargo de presidente en los últimos 5 años, que no le han dado a los trabajadores aumento de salario, como lo dice el artículo 91 de la Constitución. Nosotros no vamos a renunciar a nuestros derechos. Y si aquí se pulverizó la Constitución, también que le diga, para salir fuera de las fronteras a buscar justicia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que se restablezcan los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos, que en estos momentos están siendo víctimas de la mayor miseria que se le haya decretado a los trabajadores en un país. En estos momentos los trabajadores no tienen los 130 bolívares, no alcanzan ni siquiera para pagar el pasaje urbano en San Cristóbal. Amigo Alberto, qué impresionante. Yo lo escucho a usted y me imagino las autoridades internacionales pensando cómo un gobierno tiene a los trabajadores en este país en esa situación. Y no de ahorita, ¿no? Tiene tiempo esto. Yo quiero, usted me va a desarrollar ese tema que le estoy preguntando. Yo quiero que usted me explique algo. ¿Cómo hace el movimiento sindical, de acuerdo a su experiencia, su visión, para unificar todo esto? Porque ¿cómo enfrentamos un gobierno con tanto poder? Bueno, yo no creo que este gobierno tenga poder. Yo no creo. Este gobierno no tiene, la que está encargada de la presidencia no tiene ni un voto, ni el voto de ella para ser presidenta. Yo no creo que este gobierno tiene un partido. Este gobierno tiene un partido que tiene 20 gobernadores, que tiene 250 alcaldes, que tiene 300 consejos municipales, que tiene 20 consejos legislativos, que tiene una asamblea nacional, pero es un partido que tiene gobierno. No tiene una encargada de la presidencia que tenga ni partido ni gobierno, no tiene ni votos. Y yo creo que no tiene partido, porque dentro de su partido, que ella cree que tiene dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sí tiene gobierno, y que mañana será oposición, porque tiene la estructura para ser oposición, yo no creo que en Venezuela haya gobierno, pero sí hay violación de los derechos fundamentales. ¿Cómo se ataca eso? ¿Cómo el movimiento sindical se organiza para avanzar con objetivos claros dentro de la Constitución para restablecer los derechos fundamentales? Bueno, tenemos que agotar la vía constitucional. En este caso, ir a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto mediante un amparo constitucional donde todos los trabajadores y movimientos y dirigentes que quieran plegarse a ese amparo, porque es un amparo de derechos colectivos, porque aquí no se está afectando a usted, o se está afectando a Jesús, que es el camarógrafo, o se está afectando a Asdrúbal. Aquí se está afectando a más de 10 millones de trabajadores, activos y pasivos. Ahora bien, ¿cómo dice Donald Trump que se llevó 100 millones de barriles de petróleo ya en Venezuela y esos recursos no han ingresado cuando hoy el barril de petróleo está dentro del marco de los $130? ¿Cómo el Fondo Monetario Internacional tiene 5.000 millones de dólares que son de la República y no se los entrega para que con esos 7.000 y esos 5.000 son 12.000? Esos 12.000 millones representan el 50% del presupuesto que se proyectó para el año 2026 desde la Asamblea Nacional, y estamos a 4 meses de eso. O sea que hay existe un monto importante, aparte de del CNA, para que se le hubiese aumentado, como lo hemos dicho en varias ocasiones, $5 diarios a los trabajadores. 5. No pedimos que se le aumentara ni 10 ni 15, sino $5 diarios. Entonces, eso no se dio el 30 de abril. Eso puso a los trabajadores el 1 de mayo en la calle, más desconsolados que nunca ante la violación de los derechos constitucionales. Amigo Alberto, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos para seguir desarrollando este tema muy interesante e importante en este momento del país. Y líder fundamental, presidente de Petrotachi y presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el compañero Federico Martínez León. Hoy los trabajadores del Táchira de Venezuela tenemos más fuerza porque el espíritu de Federico nos acompaña en este 1 de mayo para solicitar reivindicaciones ante los anuncios
de una encargada de la presidencia que ha pisoteado la dignidad de la clase trabajadora venezolana. Desde el Táchira le enviamos un mensaje a los trabajadores en Venezuela. No estamos ni peleando ni celebrando, estamos conmemorando un día de lucha que nadie nos regaló, que se lo arrebatamos al sistema para que hoy las calles de Venezuela sientan la bota de la clase trabajadora y del movimiento sindical unido para lograr un cambio efectivo en esta nación y que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. No somos limosneros. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Querido amigo, seguimos con nuestro apreciado invitado, el señor Alberto Maldonado, presidente de FETRA Táchira. Amigo Alberto, son tan contundentes sus palabras que pegan en el oído de cualquier persona y lo eriza la piel. Y uno se asombra que estemos en un gobierno donde no se ha tomado en cuenta el ingreso del trabajador, mucho menos de los jubilados. Las acciones que ustedes van a tomar desde el Táchira, que está dando el ejemplo al país, tienen que ser contundentes. Van a la Corte Suprema, van a la Asamblea Nacional, van a la parte internacional. Me parece extraordinario todo ese movimiento, todo ese esfuerzo. Tienen fuerza para hacerlo, no desmayar en el camino, no se lo van a desviar. No, bueno, yo creo que lo más importante que tiene el movimiento sindical setevista en estos momentos es el acompañamiento de Dios. Difícilmente vayamos a desmayar cuando tenemos al Ser Supremo apoyando y alumbrando el camino que se va a transitar para poder lograr restablecer los derechos que han sido vulnerados por parte del patrono, porque aquí hay dos patronos. El gobierno es patrono y FEDECámara es patrono. Aquí hay unos trabajadores en la mitad que están huérfanos, que no tienen en estos momentos, están desorientados producto de esas medidas que se toman para empobrecer a los trabajadores. Y aquí hay que resaltar algo. Cuando nosotros en los programas anteriores hablamos de los ingresos de $5 el día, 5, no hablamos de 100 ni de 20, porque aquí hubieron voceros empresariales que decían que hay que reformar la ley orgánica del trabajo y poner un sistema mixto. El sistema por jornada para el gobierno, como pasa en los Estados Unidos, y el sistema por horas para las empresas. Pero ninguno de esos representantes empresariales dieron el monto de las horas. ¿Cuánto debe ganar un trabajador por una hora? Nunca se dieron. Por eso es necesario el debate. El debate de cara a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, porque las condiciones económicas de los empresarios se han venido mejorando con Chávez, con Maduro y ahorita más con esta señora encargada de la presidencia de la República por parte de Donald Trump y Marco Rubio. Ese debate se tiene que dar para mejorar las condiciones económicas de los que hoy son el débil económico de la nación, que es la mayoría, que son los trabajadores que no tienen acceso a una canasta alimentaria, que no tienen acceso a una cesta alimentaria, una cesta básica, y que no tienen acceso a bienes y servicios. Entonces, cuando tú tienes esa población que carece de eso y tienes un músculo empresarial y un músculo del gobierno económicamente fuerte para poder enfrentar a un débil económico, que en este caso es el trabajador, no nos queda otra que accionar el mecanismo que está dentro de la Constitución. Dentro de esa Constitución están los mecanismos que los trabajadores tenemos para restablecer nuestro derecho. De ahí a que se nos desconozcan los derechos, pasará por la gran movilización que tiene que hacer este movimiento sindical una vez que el Tribunal Supremo de Justicia ratifique que no se puede derogar el decreto de inconstitucionalidad de los bonos que ha decretado el gobierno para pulverizar el salario de los trabajadores. De ahí, este movimiento sindical sí se tiene que movilizar y tiene que ir aparte a organismos internacionales para restablecer el derecho. Ahorita vamos a mirar si el que dice ser el dueño del mundo, que es Donald Trump, desconoce
un dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando le restablezca a los trabajadores venezolanos, una vez negado la justicia en el Tribunal Supremo de Justicia a los trabajadores, el decreto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dé a los trabajadores venezolanos para que se le aumente su salario, como lo dice la Constitución, y no como lo dicen los políticos, como lo dicen los empresarios, que se van a quebrar si se aumenta el salario, que siguen siendo bonos. O sea, queremos seguir teniendo esclavos. O sea, aquí Cristóbal Colón todavía no se ha marchado de Venezuela. Sigue pensando algunos sectores que los trabajadores son indios, son esclavos, y que pueden comprar, y que pueden pagar, y que pueden darle lo que a ellos les da la gana. Eso en algún momento de la historia de esta nación se va a acabar. Y se van a nivelar los derechos que tienen los empresarios, pero los derechos que tenemos los trabajadores, de tener un mejor país, de tener mejores condiciones económicas, de que nuestros hijos vayan a la universidad, de que nuestros hijos tengan también derecho a vacaciones, que tengan derecho al disfrute, a la cultura, al deporte, y no que se condenen a las generaciones venideras porque a un grupo apoyados por una que está en la presidencia de la República venga a proteger a ellos, a los intereses, a los grandes capitales en la nación, y a empobrecer a la gran mayoría de los venezolanos con complicidad en diferentes sectores políticos de la nación. Y algunos dicen, ¿y por qué el presidente de Petro Táchira no habla de los gobernadores y de los alcaldes? Aquí hay que detenernos que cuando esta señora vicepresidenta de la República le quitó las competencias a los alcaldes y a los gobernadores cuando nacionalizó el salario y los ingresos de los trabajadores en la Oficina Nacional de Presupuestos llamada la ONAPRE. Esta señora, siendo la vicepresidenta de la República, que controlaba no solamente la ONAPRE, controlaba el Ministerio de Finanzas, controlaba el Ministerio de Petróleo, controlaba el poder del Estado económico, esta señora le quitó a los alcaldes y gobernadores la competencia de discutir, de sentarse con los sindicatos de las alcaldías y de las gobernaciones a mejorar las condiciones económicas mediante el presupuesto que se presenta en octubre ante la ONAPRE, y ahí los gobernadores hacían un compromiso para el año venidero de ajustarle a los trabajadores beneficios consagrados en la convención colectiva. Al quitarle eso, a centralizar eso, a ponerlo en la ONAPRE, automáticamente mutila y deja sin discusión ante los gobernadores y los alcaldes al movimiento sindical de cada una de esas alcaldías y gobernaciones en todo el país, porque yo estoy seguro que si en el Táchira este gobernador tiene los recursos, él se iba a sentar con los sindicatos a mejorar las condiciones económicas. Estoy seguro que el alcalde de San Cristóbal, que le ingresan recursos, estaría sentado con los sindicatos, que se tienen que legitimar, que tienen que haber dirigentes sindicales que estén activos, que tengan foro sindical, inamovilidad. Para poder tener eso, usted tiene que ser un trabajador activo. Usted no puede ser un trabajador jubilado y pensionado. ¿Para qué se le va a dar inamovilidad y para qué se le va a dar foro sindical si a usted no lo van a despedir? Aquí el que tiene que poner algo en riesgo es el trabajador que está en la nómina y que está activo en los diferentes niveles de trabajo en la administración pública. Amigo Alberto, hay algo importante que usted me lo tocó en el segmento anterior. Hay unos ingresos petroleros estimados. Mire a cómo está el precio del petróleo ahorita. Ahí es muy importante que usted me desarrolle ese tema, pero hay otro más importante. A la par de las acciones que ustedes van a hacer, ¿qué piden como sueldo y salario para los venezolanos? ¿Tienen estipulado en esos pero es que la misma Constitución genera el marco, el marco donde debe llegar el salario. Tiene que ser igual al costo de la canasta alimentaria. Lo dice la Constitución. ¿Cuál es el costo ahorita? En estos momentos estará como en $700 el costo. Pero es que hay algunos voceros empresariales que salen a defender al gobierno que le dicen, es que el gobierno no puede subir el salario a $200 porque es que no tiene ingresos. ¿Cómo que no tiene ingresos el gobierno? Y que genera inflación. ¿Cómo que no tiene? Y que genera inflación. ¿Por qué no dolarizamos? Aquí hay una economía dolarizada de hecho. Y aquí es donde la Asamblea Nacional juega un papel fundamental. Esa Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, esa o la que viene, tiene la responsabilidad de hacer una reforma, una enmienda a la Constitución y reconocer el dólar como moneda de circulación nacional,
que no va a sustituir el bolívar, como pasa en Panamá, como pasa en Ecuador, como pasa en diferentes países, pero que se dolarice de derecho la economía en Venezuela. Y hoy está de hecho. Si usted va a un supermercado, usted ve que un producto que en la calle cuesta $5, en el supermercado vale 10. ¿Pero por qué vale 10? Porque es la evaluación de esos $5 en el supermercado, le tienen que poner 10. Cuando usted va a cualquier parte a comprar un producto, se lo calculan aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, que tiene 3 monedas de circulación, una que está legalmente constituida, que es el bolívar, el dólar, que es una moneda que no se ha reconocido, y el peso, que durante cientos de miles de años en la frontera entre el Táchira y Cúcuta se ha movilizado sin ningún problema, porque es la moneda que se intercambia en las dos naciones. Esas 3 monedas circulan aquí, pero es el peso el que marca la reconversión todos los días en Venezuela. Y si en Colombia hoy está un dólar en 3.600 pesos, que se ha revaluado el peso, que se ha fortalecido la economía, ese fortalecimiento debilita el bolívar y automáticamente pone a los trabajadores de la administración pública, que en su gran mayoría cobran en bolívares, aquí en el Táchira, a tener una reconvención que pulveriza, que los llena de miseria, de pobreza a la nación. Entonces, ¿cuál es el termómetro para aumentar el salario? Está dentro de la Constitución. La Constitución que fue votada el 15 de diciembre de 1999. Ese 15 de diciembre los venezolanos aprobamos esa Constitución, y dentro de esa Constitución está el marco legal para aumentar el salario de los trabajadores en Venezuela, el salario mínimo, porque el problema aquí es que la mayoría de los trabajadores de la administración pública no ganaban salario mínimo. La mayoría de los trabajadores de la administración pública hoy, médicos, maestros, enfermeros, personal de apoyo, empleados, todos tenían convenciones colectivas que superaban ese salario mínimo. Entonces, hombre, no vengan a decirle a la nación, no vengan a decirle a la población, porque ustedes se lo dicen a la nación y le falta el respeto a la población, que ustedes no tienen ingresos. Y no busquen más abogados empresariales que digan que es que si se aumenta el salario, la nación se va a quebrar, que no va a haber plata para pagarle a los trabajadores. ¿Cómo es posible que se le diga al país que no hay plata para pagarle a los trabajadores cuando el barril de petróleo está a 130, cuando se saca 1.2 millones de barriles diarios, cuando los americanos se llevan el barril, cuando los americanos son los que deciden a quién vender el petróleo, la riqueza de esta nación? ¿Cómo es posible que se le diga al trabajador, a una trabajadora que tiene 4 o 5 hijos, que no ha podido, porque este sistema lo empobreció, cambiar las latas de zinc por una pared de bloque y cemento, porque sus ingresos no le permiten llegar allá, porque no tiene un perfil para poder optar a un crédito de ley de política habitacional, porque eso también fue pulverizado, que no puede ir a una clínica, tiene que irse al Seguro Social, porque el Seguro Social también fue pulverizado? O sea, ¿cómo se le dice a la nación después de tanto tiempo y de tanta riqueza que no hay plata? Ah, claro, si yo tengo a unos voceros empresariales que tienen plata, que tienen billete para pagar abogados y ir a los tribunales laborales, ir a la inspectoría del trabajo, y al trabajador que le sale $2.000, le ofrecen 500 y termina el trabajador recibiendo los 500 porque la inspectoría del trabajo no tiene abogados que lo defienda, porque se le quitó esa defensa también al movimiento sindical. Ah, bueno, pues usted automáticamente tiene un movimiento empresarial fortalecido y tiene una clase de obrera, trabajadora, empobrecida, y un gobierno que tiene una mandarria y que todos los días le cae a porra a los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso en algún momento tendrá que cambiar, y no estamos hablando de que los empresarios no tengan derecho a ganar plata. Tienen derecho a ganar plata, pero los trabajadores también tenemos derecho a vivir en un país donde nuestra venta de la fuerza del trabajo sea reivindicada con un salario de calidad que me permita darle calidad de vida a mis hijos y a mi familia. Señor Alberto, ¿el salario genera inflación? El salario no genera inflación. ¿En dónde genera inflación el salario? ¿En qué parte del mundo? Allí en Colombia decían que si Petro ponía el salario en 2 millones de pesos, las empresas se iban a quebrar. Ahí están 2 millones de pesos. Yo no he visto ninguna empresa quebrada. No, que las empresas pequeñas, no, que las empresas... No. El salario no genera inflación. Entre más ingresos tengan los trabajadores en un país, más economía hay en las diferentes áreas
económicas del país, más el comercio se mueve en diferentes sectores económicos, se mueve la construcción, se mueve la alfarería, se mueven todos los sectores. Pero en un país donde una paca de cemento cuesta 7 o 8 dólares y el trabajador gana menos de 0.25 dólares mensuales, ¿cómo se mueve la economía? ¿Cómo se mueve la economía cuando el músculo más importante de la economía, cuando la espina dorsal de una nación, que es el ingreso de los trabajadores, hoy está pulverizado? ¿Cómo se mueve? Se va a mover la economía para un solo lado, para el lado del empresario, porque el empresario le paga 300 y 400 dólares al trabajador por debajo de la mesa, pero le hace firmar sobre 130 y sobre 40, que es el bono de alimentación. Sobre esos conceptos le hace firmar el empresario, porque el empresario la empresa privada en el Táchira y en Venezuela, las grandes corporaciones no le pagan el salario mínimo a los trabajadores, ni el bono de guerra, ni el bono de alimentación. Le pagan por encima 2 y 3 veces, pero ellos no quieren reconocerlo. Que esos son 7 dólares, que son 8 dólares diarios. O sea, una hora, $1 una hora, es lo que gana un trabajador, pero no se lo reflejan en el salario. No le reflejan el dólar en el salario. Se lo dan aparte para no calcularle las prestaciones sociales sobre esos 8 dólares, que son 5 días mensuales, que no son 20 ni 30, son 5 días mensuales. O sea que son pobres, dale 35 o 40 dólares mensuales a un trabajador, depositárselo en un fondo de prestaciones sociales, de fideicomiso, y que el trabajador decida qué hacer con esas prestaciones sociales cuando él salga despedido o tenga alguna emergencia. Imagínese un sistema empresarial tan miserable que le quita al trabajador el derecho de tener 20 o 25 o 30 dólares de prestaciones sociales mensuales. Que ese trabajador trabajó 10 años y que tiene 3.000 dólares ahorrados, y con esos 3.000 dólares escasamente compra una chatarra de carro para seguir trabajando aunque sea de taxista. O sea, ¿cómo usted puede decir que si se aumenta el salario, los trabajadores, el país se va a quebrar? El país está quebrado hace rato, pero no por los trabajadores. Está quebrado por los políticos y por los empresarios que utilizaron a Cadivi para desangrar la nación. Y esa es la verdad que muchos no se atreven a decir aquí en este país. Porque es que creen que el compromiso con Fedecámaras es un compromiso mortal. No, hombre, ellos son empresarios, nosotros somos trabajadores, orgullosamente trabajadores, representantes de los trabajadores, chicos. No podemos seguir en silencio mirando cómo se liquida la esperanza a una nación, cómo se condenan las próximas generaciones porque el trabajador no tiene ingresos para poder sacar a su familia adelante. Tenemos que despertar de ese sueño de retardo y tenemos que ir al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la nulidad de ese decreto por ser inconstitucional. Y si nos niegan la justicia en el Tribunal Supremo de Justicia, nos vamos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interponemos el mismo recurso para ver si la Corte Interamericana no le da la razón a los trabajadores venezolanos que hoy son víctimas de la mayor aniquilación que se le haya a una población en una nación, en este caso a las grandes mayorías que son los trabajadores venezolanos. Amigo Alberto, 2 puntos. ¿Las prestaciones son negociables? Me lo responde y al mismo tiempo me le manda un mensaje cortico a los trabajadores. La Constitución es tan clara que el trabajador, aun cuando sea víctima de maniobras de hacer firmarle para que no cobre prestaciones sociales, son irrenunciables, son derechos intangibles que no se pueden eliminar ni negociar. El trabajador no renuncia nunca a las prestaciones sociales. Y la otra es decirle a los trabajadores y al movimiento sindical que despertemos, que nos unamos, que dejemos a un lado las diferencias estúpidas, esas diferencias que lo que hace es dividir a los trabajadores, y que marquemos una agenda de respeto, de reconocimiento y de avance hacia un objetivo claro que en estos momentos quiere eliminar de una vez por todas el salario de los trabajadores, pero para eso tiene que eliminar la Constitución, porque dentro de la Constitución está el derecho de las prestaciones sociales, dentro de la Constitución está el derecho a la seguridad social, dentro de la Constitución está el derecho a tener un salario que esté a la par con la canasta alimentaria de la nación. Entonces, tendrán que eliminar la Constitución, eliminemos la Constitución y que esto se vuelva un Estado fallido y que cada quien haga lo que le dé la gana. Pero mientras que tengamos la Constitución
que es la carta política venezolana, cada uno de nosotros es responsable de no hacerla valer. Que Dios bendiga al movimiento sindical venezolano y al movimiento sindical tachirense por esta pantalla, y agradecerle al Canal 21 por esta imagen, este lente que nos hace llegar a todos los hogares tachirenses. Que el Señor lo bendiga a usted, señor Alberto, y siga con esa fuerza, esa salud en beneficio y en función de los trabajadores del Tachi de Venezuela. Amén. Querido amigo, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.